Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Vivimos en una sociedad democrática, vivimos en un Estado de Derecho donde las normas han de respetarse, donde las reglas de la convivencia están reguladas para todos. Yo creo que estamos asistiendo a un proceso de radicalidad por una parte de la sociedad que atenta contra los derechos del conjunto de los ciudadanos, y una de las obligaciones de todos los responsables públicos, de todas las personas que ocupamos responsabilidades políticas y públicas, es garantizar los derechos de los ciudadanos. Como saben ustedes, nosotros ya gobernamos en las principales ciudades del país y creo que puedo decir objetivamente que los resultados han sido reconocidos por nuestros adversarios, incluso por nuestros adversarios, como satisfactorios. Allí donde tuvimos que asumir el gobierno en ayuntamientos con deuda, hemos reducido la deuda y hemos aumentado el gasto público. Y en el caso concreto de Barcelona y Madrid, que son dos ejemplos para nosotros, hemos conseguido que estas ciudades mejoren en el ranking de ciudades atractivas para la inversión. Es que España el año que viene ya puede estar fuera del brazo correctivo. Que una estructura denominada por la Fiscalía como organización criminal, formada por Manos Limpias y Ausbank, haya formado parte de la maquinaria de fango contra concejales electos del Ayuntamiento de Madrid. Esto es un hecho gravísimo, además de contra otros políticos, que también ha salido en las filtraciones del sumario, pero en el caso que nos toca, que se haya utilizado dinero para pagar querellas, por otra parte sistemáticamente cerradas, por parte de los tribunales contra, por ejemplo, el concejal Guillermo Zapata. Si el gobierno venezolano no me criticara, me preocuparía. Es decir, porque la situación que yo he visto allí no la quiero para mi país. Yo le pediría en ese caso a Podemos que por lo menos reconozca lo que está pasando en aquel país, que reconozca que aquello es un fracaso, que reconozca la crisis y que ayude, en vez de poner trabas, que ayude a que salgan de la cárcel los presos políticos, ellos que tienen mano. Bueno, yo me presento a las elecciones en España y quiero ser presidente de España. Creo que demuestra una situación de enorme incomodidad los que se tienen que ir a miles de kilómetros tratando de evitar que se hable de los problemas de los españoles y hablando de la situación de terceros países. Yo no voy a entrar en acusaciones ni en provocaciones con nadie. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio aquí en los límites del bosque de Sherwood, donde nos refugiamos los proscritos. Y por fin es viernes, por fin llegamos al fin de semana y recuperamos algo de nuestro tiempo libre y podemos dedicarlo a las cosas que nos gustan, mirar al techo, por ejemplo, que es una afición bastante recomendable. Bueno, bienvenidos a La Cafetera, un saludo muy especial para quienes se incorporan al programa desde fuera de España, que observan atónitos lo que está ocurriendo con la actualidad española, una actualidad, como dice nuestro hashtag, muy desenfocada, con la mirada colocada en otros países del mundo, ignorando lo que está ocurriendo aquí,
Pero, en efecto, hay temas muy importantes de los que tenemos que hablar. Tenemos las portadas de los periódicos. Vamos a escuchar algunos testimonios muy interesantes hoy en el programa. Y como siempre lo vamos a hacer en compañía de María.es. Muy buenos días, María. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. No mientas, ¿qué tal estás? Está bien, muy bien. Está bien. Estaba justo ahora poniendo un tuit y estaba preguntando eso, ¿no? Si la actualidad española está desenfocada, y hablaremos también de temas de la agenda que se está marcando y también de fuera de la agenda, ¿no? Sí, porque hoy, como podéis imaginar, una gran parte de la actualidad está copada por Venezuela y decíamos aquí en el programa, bien, hablemos de Venezuela. Vamos a huir de la propaganda, vamos a intentar ir a los datos, al análisis, para que podamos hablar con propiedad de lo que está ocurriendo de verdad allí, porque verdaderamente hay una situación extremadamente compleja, al borde de la ruptura social, tanto que Mariano Rajoy ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional. Hay quien atribuye esto, hay quien se pregunta si habría sucedido si no nos encontrásemos en plena campaña electoral, pero bien es cierto que es posible que se produzca una ruptura en la convivencia, y habría que asegurar una salida o por lo menos algún tipo de control sobre los 200.000 españoles que están viviendo allí. La situación es verdaderamente preocupante. No es novedosa en Venezuela. Cada vez que se acerca un periodo electoral, o en este caso un proceso como el que están viviendo en Venezuela, un proceso revocatorio, la situación se vuelve profundamente explosiva. Vamos a hablar algo de Venezuela, no solamente de eso, porque hay muchas otras materias, pero lo vamos a hacer sin fijarnos, sin observar la propaganda más allá de la que nos introduzcan algunos medios de comunicación, que veréis que salta. Pero lo vamos a hacer de manos de un investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, con Carlos Martínez Sánchez. Es alguien a quien yo recurro para tratar de entender qué es lo que ocurre en estos movimientos, en estos países latinoamericanos, que nos explique un poco los antecedentes. ¿Cuánto de verdad y de mentira hay en toda la propaganda que nos están trayendo de vuelta de su viaje a Albert Rivera, en fin, como tantos otros? Así que hablaremos ahora en unos segundos con él. Mientras tanto, un cariño muy especial, un saludo muy especial a Estrella Molina. Hablaremos con Alberto San Juan también en el programa. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Es viernes y nos hemos comprometido. Lo que pasa es que ha tenido algunas actuaciones fuera, ha tenido viajes y, en fin, no es fácil compatibilizar estas horas además, así que, pero hemos quedado que después en un rato hablamos con él. Elena Sánchez, Elena Noruega, Ángel Carbajo, Praxedes Caballero, Ubelán, Sánchez Cajal, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora al programa, que nos ayudan a analizar, a entender la realidad española. Zarracuca, Filosofía Perdida, Román Ruboc, Josefina Valencia, Frederic Sánchez, Graznando, Andrés, Rojo hasta la médula, Vicky, Retuiteator, Caque Rodríguez. Por cierto, Caque, a ver si puedes a lo largo del programa, como tú tienes acceso desde la ventana a lo que está ocurriendo todavía en Seseña, que no se nos olvide que tenemos en el corazón del país un incendio del que están emanando gases tóxicos, y un montón de vecinos que están allí viviendo ante la pasividad de los vecinos, de las administraciones. Así que, Caque, si tienes la oportunidad a lo largo del programa de decirnos qué observas, cómo está la situación por ahí, te lo agradeceremos. Hardy Useful, Josefina Valencia, Hijo de Caín, Libertino Francachela, Alicia, Miguel Gil, Celemín, Sonia Ballesteros, en fin, tantos y tantos amigos, Fernanda, Elinurse, Dusaf, Pedro V, tantos amigos que se incorporan a esta hora a nuestro programa. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Y en efecto, Venezuela, la nueva comunidad autónoma española, ocupa una gran presencia en las portadas de los medios de comunicación, pero no para hablar de esa situación tan difícil que está viviendo el país, sino para tratar de relacionarlo con el nuestro y ya por añadidura pues zurrar a Podemos. Porque ayer llegó Albert Rivera de su viaje y entonces fue abordado por numerosos medios de comunicación en el aeropuerto. De lo que no cabe ninguna duda es de que ha conseguido un gran protagonismo mediático con esto. Fijaos, mucho mayor que el que obtuvo Felipe González o el expresidente Zapatero, que fueron a ejercer labores de mediación. El caso es que Rivera, y esto relata un poquito también algo sobre nuestro país y sobre este momento electoral que estamos viviendo, como es candidato, pues tiene una gran presencia y como además está muy apoyado por los medios de comunicación, pues
le vimos rodeado de micrófonos y entonces sus primeras declaraciones giraron en torno a Podemos, claro. Si el gobierno venezolano no me criticara, me preocuparía. Es decir, porque la situación que yo he visto allí no la quiero para mi país. Yo le pediría en ese caso a Podemos que por lo menos reconozca lo que está pasando en aquel país, que reconozca que aquello es un fracaso, que reconozca la crisis y que ayude, en vez de poner trabas, que ayude a que salgan de la cárcel los presos políticos. Ellos que tienen mano, ellos que conocen bien al régimen, pues que si pueden ayudar, por favor que ayuden, porque desde luego lo que está pasando allí es insostenible. Y ahí nos encontramos con que fue preguntado Pablo Iglesias también sobre este asunto. Bueno, yo me presento a las elecciones en España y quiero ser presidente de España. Creo que demuestra una situación de enorme incomodidad los que se tienen que ir a miles de kilómetros tratando de evitar que se hable de los problemas de los españoles y hablando de la situación de terceros países. Yo no voy a entrar en acusaciones ni en provocaciones con nadie. Creo que tenemos una democracia lo suficientemente madura como para que los asuntos de un tercer país vayan a pesar muy poco en unas elecciones en las que los españoles se juegan mucho. Pero el debate no ha girado en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela, sino a qué dice Podemos de Venezuela, ¿no? Sea vía Ciudadanos, vía Partido Socialista, vía Partido Popular o vía las portadas de los periódicos. En la portada del periódico La Razón, Podemos compara a Leopoldo López con Tejero para no condenar a Maduro. Iglesias, Monedero y Garzón justifican que el líder opositor está en la cárcel y le acusan de promover un golpe de Estado. Y el periódico La Razón justifica todo el foco hacia Podemos, porque según el editorial de este periódico fue Podemos quien trajo Venezuela a la campaña, según esto. También dice el periódico La Razón, Rajoy abordará la situación de Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional y un mensaje del padre del político encarcelado, de Leopoldo López. Iglesias no se ha enterado de que mi hijo fue condenado antes de empezar el juicio. Cuando hablamos de agenda setting, porque esta portada no se puede entender de forma descontextualizada, hay que entenderla en el contexto del resto de las portadas de los periódicos. El periódico El País, el brote de violencia en Barcelona eleva el temor a un vacío de autoridad. El ABC, el escaparate populista. El Mundo, el radicalismo de la CUP pone en jaque a Puigdemont y a Ada Colau. Y también Rajoy convierte a Venezuela en un tema de seguridad nacional. La portada del Mundo y luego la portada de La Razón, a la que me refería, Podemos comparar a Leopoldo López con Tejero para no condenar a Maduro. Bien, esta va a ser la única ocasión en la que nos refiramos al enfoque nacional español sobre lo que ocurre en Venezuela, porque aquí hay dos lecturas totalmente diferenciadas. Por una parte tenemos lo que está ocurriendo en Venezuela, que es un problema político internacional sumamente interesante porque tiene unos antecedentes. Viene además de la historia de un país, no viene del chavismo, es muy anterior ahora hablaremos con Carlos Martínez Sánchez, tiene antecedentes que se alargan en la historia. Y luego hay otra mirada, que es cómo afecta eso a la política nacional y al ruido en la política nacional. Ya no nos referimos a ese asunto más, porque es evidente que tiene una clara intencionalidad que es para deteriorar un partido político emergente, como es el caso de Podemos. Pero independientemente de eso, lo que es cierto es que está ocurriendo una noticia internacional de primera magnitud referida a un escenario de colisión muy previsible entre dos partes de la sociedad, una sociedad dividida, y nos gustaría saber por qué. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Cuáles son las posibles salidas? ¿Cuáles son los problemas reales de Venezuela? Para que podamos hablar con propiedad, por lo menos, de este asunto. Estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Carlos. Radiocable.com. Bien, pues frente a la caricaturización a la que nos tiene acostumbrado el tema de Venezuela en los medios de comunicación españoles, yo quería que colocásemos el foco, que tratásemos de entender qué es lo que está ocurriendo de verdad en ese país latinoamericano, y para eso le vamos a pedir ayuda a alguien que está investigando sobre Latinoamérica, Carlos Martínez Sánchez, investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Muy buenos días. Hola, buenos días.
Carlos, la situación actual en Venezuela, ¿cómo la definirías? ¿Cómo se podría definir? Tensa, complicada. Yo utilizo una metáfora que es el calcio fiorentino frente al fútbol. El calcio fiorentino es un deporte donde básicamente tiene las mismas reglas de juego que del fútbol, de querer meter un balón en una portería, pero todo vale. Vale los golpes bajos, vale las patadas. En Venezuela todo vale. Todo vale por parte de la oposición y todo vale por parte del gobierno. Vemos que hay una gran confrontación entre gobierno y oposición que se ha trasladado a la ciudadanía. Y claro, cuando se coloca el foco sobre Venezuela, parece que los problemas de Venezuela aparecieron con el chavismo, pero en Venezuela hay unos antecedentes que llegan mucho más atrás, ¿no? Venezuela tiene problemas estructurales desde hace décadas. Uno de los problemas, y lo que explica ahora el desabastecimiento que tiene Venezuela, es que se aparece petróleo a principios de siglo y consideran que no es necesario desarrollar un tejido productivo o un tejido industrial que pueda servir de sustento a cierto tipo de políticas económicas que generen empleo, generen riqueza. Entonces, dependen en demasía, desde los últimos 100 años, del dinero del petróleo. Otro de los aspectos ha sido que es un aspecto consustancial al conjunto de repúblicas latinoamericanas, es que hay unas élites y unas clases altas sumamente poderosas con unos niveles de renta muy superiores al conjunto de la población. Eso provoca una sociedad partida, una sociedad dividida entre ricos y pobres, ricos que tienen mucho y pobres que no tienen nada, que es lo que explica fenómenos como las favelas en Brasil o los cerros en Venezuela. Y podemos ver momentos de estallido social como el vivido en 1989, que se conoció como el Caracazo y que dejó unos 300 muertos, según cifras oficiales, aunque hay distintas organizaciones de derechos humanos que calculan que la cifra puede estar entre 2.000 y 3.000 muertes. Esas cifras fueron bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que pertenecía a la Internacional Socialista y que era íntimo amigo de Felipe González, el cual en aquellos momentos no consideraba oportuno defender los derechos humanos en Venezuela. Y hay grandes críticas al chavismo también, y estas críticas que son muy recogidas por los medios de comunicación, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, la política con los medios de comunicación. De estas críticas, ¿cuánto de eso podemos considerar que son críticas razonables? Tenemos que tener en cuenta, lo primero, que nos situamos en un contexto totalmente distinto al europeo, y tenemos que dejar de pensar con las categorías, con la manera de entender la sociedad con la que tenemos aquí. Son países distintos, con culturas políticas y con estructuras estatales distintas. Por otro lado, con respecto al tema de la libertad de prensa, yo recomiendo a los oyentes que vayan a internet y pongan Diario Tal Cual, la portada del 18 del 4 de 2013, que es un diario venezolano donde aparece en dicha portada, lleva con título La cara endógena del fascismo, y aparece Maduro con un bigote de Hitler. Entonces yo me pregunto aquí que si es factible en España poder sacar una portada con el jefe del Estado español en las mismas, llamándole fascista. Hay errores que vienen desde la época de Chávez. Uno de ellos ha sido la excesiva inflación palabraria y la excesiva violencia de cara al rival político, lo cual ha cogido y ha fortalecido también a los sectores más radicales de la oposición. Si uno tiene un proyecto político, tiene que incluir al adversario político. No puede pretender que la mitad del país es su enemiga. Eso ha sido, a mi entender, el principal error del chavismo. El chavismo llega para construir un país nuevo, pero construir un país nuevo para el 60% de la población, no lo construye para todos. Y eso es un error. Por otro lado, se dedican a distribuir el dinero del petróleo, pero no hacen ningún tipo de inversión productiva. Eso, en el momento en que el petróleo está a $180 el barril, pues es la fiesta, va todo bien y tienes dinero para hacer políticas sociales y redistributivas. En el momento que el barril
cae 60, 70 dólares, cae a 50, no sé qué precio está ahora, 50 dólares, tienes un serio problema para sostener el Estado, porque durante estos años no te has dedicado a repartir una parte y solventar esa deuda social, pero por otro lado a coger y establecer las estructuras necesarias para que en el futuro puedas coger y sostener una política redistributiva y una política de desarrollo social. Y eso es uno de los principales errores y que lo están pagando ahora con creces no solo el gobierno, sino el conjunto de los venezolanos. Corrupción. En los niveles más altos del gobierno no se han dado muchos casos, pero en los niveles intermedios hay muchísima corrupción. Además, en Venezuela se subvencionan casi todos los productos básicos para que las capas populares puedan acceder a esos productos. Con ese dinero, pues hay negocios con los guardas fronterizos y muchos acaban en Colombia. Es una de las cosas que explican los desabastecimientos, parte de muchas de lo que te comentaba, la estructura productiva. Por otro lado, de hecho, hay un término que se ha acuñado para la gente próxima al chavismo que ha utilizado estos años para enriquecerse, que es la boliburguesía. O sea, gente que se dice bolivariana y que ha cogido y ha robado bastante, y unos niveles de corrupción bastante altos, que no es algo nuevo, que no es algo que venga del chavismo, sino que estaba antes y ha continuado. Y lo malo que han hecho es no frenarlo, porque si tú llegas al poder con la intención de frenar esta serie de cosas y no eres capaz de hacerlo, pues tienes un problema. Y si la población se queja porque los tuyos están robando, es un reclamo legítimo de la población y no puedes coger y pretender que son aliados del imperio o cosas parecidas. ¿Se puede decir, como se está diciendo, que no es un gobierno democrático? No, es un gobierno democrático electo democráticamente en innumerables elecciones. Desde que llega Chávez al poder hasta hoy en día, los venezolanos, que son 17 años, han pasado por 20 procesos electorales, que han estado avalados internacionalmente por europarlamentarios del Partido Popular que han ido ahí y han dicho los comicios son válidos, y por instituciones internacionales como la Fundación Jimmy Carter, del expresidente estadounidense. Digo yo que un expresidente estadounidense no tiene demasiado interés en decir que las elecciones en Venezuela son limpias, y llegó a afirmar que el sistema electoral venezolano era el más seguro del mundo, en unas declaraciones. Y entonces hablemos de la oposición. La oposición, desde uno de los problemas que ha tenido la oposición para estructurarse en alternativa al chavismo y poder disputar del poder al chavismo, es que no le ha reconocido legitimidad al chavismo desde un primer momento. Eso es lo que explica, por ejemplo, el golpe de Estado del 2002, en la que Enrique Capriles y Leopoldo López participaron activamente, o explica el paro petrolero, explica los constantes llamamientos a la insumisión, explica el no reconocimiento de las elecciones, porque para la oposición el chavismo no es legítimo y el proyecto político chavista no es legítimo. Luego, dentro de esa oposición, con el paso de los años han surgido como dos corrientes. Y una podríamos decir que es la liderada por Enrique Capriles, que es el que se ha presentado en los últimos años como cabeza de la oposición dentro de la Mesa de Unidad, que es un partido que agrupa distintas corrientes que van desde socialdemócratas hasta partidos muy de derechas como el de Leopoldo López, que es Voluntad Popular. Dentro de esta oposición, Capriles desde hace unos años ha entendido que la conquista del poder político pasa por reconocer ciertos logros del chavismo y pasa por incorporar ciertos mensajes y ciertas lógicas que trae el chavismo nuevo. Por ejemplo, Enrique Capriles, que viene de una de las familias más ricas de Venezuela, le veréis siempre con un chándal y con una gorra de Venezuela que remite a las clases populares. Por otro lado, y Capriles ha entendido que si disputan el espacio institucional y hacen una crítica constructiva, van a llegar antes al poder que si optan por una estrategia de desestabilización. Pero, sin embargo, ciertos sectores, entre los que se incluye Leopoldo López, han entendido que se tiene que hacer de otra manera. Entonces, Leopoldo López, en 2014,
coge y instiga y participa en una serie de protestas contra el gobierno para intentar lo que se conoció como el plan La Salida, que era, como no vamos a esperar a que haya nuevas elecciones, sino que vamos a coger y forzar mediante la civilización, manifestaciones masivas, la violencia en las calles, Cali Borroca. Cali Borroca, de verdad, os recomiendo que busquéis un vídeo de hace 2 meses donde un grupo de la oposición roba un autobús, lo estrella contra un grupo de policías, deja a 2 y otros 2 policías mueren. Hay otros elementos polémicos, como por ejemplo la ley de amnistía que ha sacado adelante la oposición en el Congreso y que amnistía todo tipo de delitos, algunos como el tráfico de drogas, sabotaje de la red eléctrica. Hay algunos epígrafes que son verdaderamente graves, ¿no? Leo textual, ¿vale? En estas circunstancias se otorga amnistía de los siguientes hechos punibles: instigación a la desobediencia a las leyes, instigación al odio y apología del delito, instigación a delinquir, tipificado en el artículo 283 del Código Penal, lesiones tipificadas en el artículo 413 y siguiente del Código Penal, violencia o resistencia a la autoridad, desobediencia a la autoridad, causar pánico a la colectividad o mantenerse en zozobra mediante la difusión de informaciones falsas, utilización de la vía pública con objeto de preparar el peligro de un siniestro y demás delitos, daños a los sistemas de transporte, servicios públicos, daños a la propiedad, asociación para delinquir, importación, fabricación, porte, detentación, suministro, ocultamiento de artefactos explosivos o incendiarios, perturbación de la tranquilidad pública, incendio y otros delitos de peligro común, rebelión y otros hechos punibles, traición a la patria. Una serie de delitos que si se cometían en España no dudaríamos en aplicar esta condena con la más rotunda de las durezas. Es evidente que esta ley de amnistía supone una enmienda a la totalidad del sistema jurídico de Venezuela, lo que significa que es que como no creen que tenga legitimidad democrática, todo su sistema e incluso esos delitos, puesto que no confían ni en las decisiones de los jueces ni en los tribunales, son puestos en cuestión, ¿no? Pero claro, paralelamente también deja abierta todo un espacio más allá de la contienda política que es tremendo, ¿no? Que ningún país aceptaría una amnistía de esta naturaleza. Carlos, te agradezco muchísimo que nos hayas aportado estas explicaciones a un problema tan complejo y tan lleno de matices como el venezolano. Carlos Martínez Sánchez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la llamada. Radiocable.com. Así que uno, a la vista de los datos y de las informaciones, también se pregunta por este protagonismo tan enorme que tienen las portadas de los medios de comunicación. Y hemos querido hacer un ejercicio junto a Numeroteca. Numeroteca ha estado haciendo, lo encontraréis fácilmente además su página de Twitter, un análisis muy interesante sobre la posición que ocupan en las portadas de la prensa española diferentes noticias. Hicieron uno en concreto al que nos vamos a referir porque una de las grandes preguntas que hay en torno a este asunto es, ya hemos escuchado lo que está ocurriendo en Venezuela. Este es una aproximación al tema que no están haciendo los medios de comunicación, porque lo están haciendo desde la clave electoral española y con la presencia de los partidos políticos y tratando de reforzar a partidos como el de Albert Rivera Ciudadanos. Pero esto va a tener consecuencias electorales para Albert Rivera. ¿Consigue obtener rédito de esa gran presencia en los medios de comunicación que tiene Ciudadanos? Porque si cruzásemos los datos nos encontraríamos con alguna sorpresa. Ciudadanos tuvo una gran presencia durante la campaña electoral pasada y, sin embargo, su resultado electoral no caminó en paralelo a eso, ¿no? Así que, bueno, le hemos preguntado a alguien que sabe mucho de esto, de lo que estamos hablando. Y alguien que ha analizado el protagonismo que tuvieron los partidos políticos en las portadas de los periódicos es Pablo Rey de Numeroteca. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días. Es muy interesante el análisis que hiciste, el análisis de las portadas durante la campaña electoral del 20 de diciembre. ¿Y cuál es la mecánica para que la gente entienda qué es lo que analizabas y cómo lo analizabas? Bueno, pues lo que hacemos es medir la superficie que dedican los periódicos en la portada. Lo que medimos es el porcentaje de la superficie que dedican a cada partido y así podemos tener unas métricas de qué porcentaje de su portada ha dedicado durante el periodo electoral a cada uno de los partidos. Y para esto estamos utilizando un software que hemos desarrollado que se llama PageOneX y que se puede consultar online.
a partir de ahí, el desarrollo que habéis hecho es muy interesante porque colorea las noticias referentes a cada partido y también observa si las noticias han sido noticias favorables o noticias desfavorables sobre cada uno de ellos, ¿no? Y hay algunas conclusiones que son muy interesantes. Hablaremos, me gustaría además que estableciéramos una comunicación contigo bastante frecuente, bastante habitual, porque este es un ejercicio interesantísimo, pero hay algunas conclusiones de aquel estudio que hicisteis que son curiosas por lo menos, ¿no? Porque lo que yo veo en un primer vistazo es lo previsible, que el País se refiere mucho al Partido Socialista, El Mundo, ABC, La Razón, mucho al Partido Popular. Esto parece que es un hecho bastante poco discutible, ¿no? Sí, exactamente. El Mundo de La Razón dedica más espacio al partido en el gobierno, al Partido Popular, y el País pues a los socialistas. Sí. Y luego, estas eran unas elecciones que todo el mundo coincidía en que no eran unas elecciones que defendiesen el bipartidismo, irrumpían dos partidos nuevos, políticos emergentes, pero sin embargo, en las portadas de los periódicos tuvieron mucho más peso el Partido Popular y el Partido Socialista que el resto. Sí, sobre todo el Partido Popular, ¿no? Las diferencias son muy grandes. Por ejemplo, porque en un caso como el ABC o La Razón hay más espacio dedicado a Podemos y Ciudadanos que al PSOE, en tanto en la ABC como en La Razón, ¿no? Y luego, claro, luego también hay que pensar que no es solo el espacio que dedican, sino de en qué sentido están hablando, si favorable o desfavorablemente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que luego hace que los datos como que básicamente como que den un vuelco o que se entiendan de otra forma. Por ejemplo, en el caso del Mundo, el Mundo es el que dedica más espacio al PP que a ningún otro partido, pero aproximadamente la mitad de la cobertura es desfavorable sobre el PP, ¿no? Y lo mismo pasa con Podemos. La mitad del espacio que dedica Podemos es para ofrecer noticias desfavorables, ¿no? a la formación morada. Sí, esto es muy interesante porque, curiosamente, el Mundo publicó noticias desfavorables sobre Podemos y sobre el Partido Popular. Pero además en el gráfico es muy visible. El resto de los partidos también es verdad que tuvo que ver con las informaciones que explotaron en aquellos días, pero sí que es cierto que llama la atención que sea El Mundo. Vemos, por ejemplo, que El País no publicó muchas noticias desfavorables sobre esos partidos, no muchas. Sin embargo, El Mundo muchísimas de forma muy visible. Sí. Bueno, para mí está acorde con lo que yo vengo trabajando sobre corrupción y cobertura de corrupción en los medios. El Mundo es el que suele tener más casos del Partido Popular y del Partido Socialista, ¿no? Esto quizá en los 90 no era así, pero ahora mismo El Mundo sí que cubre muchos casos desfavorables del Partido Popular. ¿El periódico ABC? ¿Cómo dirías? El ABC, sí, el ABC no hace una cobertura, pues, no saca noticias desfavorables de ningún partido, ¿no? en este periodo electoral. Y La Razón es el otro periódico que sí que saca pues la mitad de lo que habla del PSOE es para dar noticias desfavorables y un poco de Podemos, ¿no? Hay algo muy paradójico en el ABC que nos encontramos que tiene mucho protagonismo las noticias referidas al Partido Popular, muy poquito las referidas al Partido Socialista, pero bastante las noticias referidas a Podemos y no necesariamente negativas. No, es curioso. Luego, quizá hay otro dato, ¿no? Que estamos, no contando que luego había noticias que he clasificado como a los 4 partidos, 3 o 4 partidos, ¿no? Cuando hablaba de los debates a 4 y todo eso, ¿no? Que eso hace que otros periódicos que varíe un poco la cantidad de información que dedican a las elecciones, ¿no? Pero básicamente, sí, esa es la... Bueno, la ABC dedicó más o menos igual a Podemos que a Ciudadanos. Esto es en lo que se refiere a las portadas. Luego los editoriales, entiendo que cada uno pues marcaba sus espacios ideológicos en los propios editoriales, pero en las portadas, y aquí hay una reflexión, un dato muy interesante que no está cruzado, pero sería saber si el protagonismo que tuvieron en los medios se corresponde con el que consiguieron después en las urnas, ¿o no? Ese es un protagonismo, hombre, a la vista está que tuvieron muy escaso protagonismo Podemos y Ciudadanos un poquito más en algunos medios, pero Podemos no tuvo mucho protagonismo en las portadas y sin embargo consiguió una representación más alta, pero es un vistazo muy somero sin ver los datos con precisión, solamente por los gráficos que habéis publicado. Sí, yo creo que estaría bien interesante hacer ese cruce de datos, a ver qué sale exactamente. Pues Pablo Rey, Numeroteca, te agradezco muchísimo, Pablo. Muy buenos días. Vale, buenos días, muchas gracias. Radiocable.com. Plan. Yes, boss.
son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la... No alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Bueno, nos habíamos comprometido que los viernes haríamos una aproximación también a la cultura y para eso íbamos a contar con la ayuda de Alberto San Juan. Alberto San Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, te echábamos de menos, ¿eh? Te echábamos de menos. Ya me estaban diciendo, ¿qué has hecho? ¿Has finiquitado, Alberto San Juan? Digo, no, es que lleva unos días con un gran activismo y con mucho movimiento por nuestra piel de toro. No, y entonces... es que tengo complicaciones horarias porque estas horas son las horas de los colegios, de llevar a los niños a los colegios, pero bueno... no, que está muy bien. Además, oye, no te quiero pedir, solo faltaba porque... Te agradecemos mucho. En todo caso, ya nos iremos organizando para poder... Ya nos iremos organizando, pero digamos que estoy en la fase de prácticas, o sea que todavía mis recomendaciones son escasas y en fin, pero bueno. Oye, antes de que entremos en materia y nos recomiendes algún libro, alguna obra, ¿sí? Alguna película de cine, déjame que te pregunte, porque estos días te hemos visto en muchos medios de comunicación, porque preestrenaste la obra de teatro La España Ingobernable, y en solidaridad con Andrés Bódalo, te uniste a la protesta de los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Sí, coincidió que estrenaba con un compañero guitarrista, Fernando Egozcue, un recital que es, digamos, un recorrido por las luchas, los ciclos de lucha ciudadana y movilización popular en la historia reciente, Segunda República, Transición, hoy, a través de... Ya voy, Maxi, mira, a través de canciones y textos y poemas, y entonces, bueno, han estado estos días las 16 personas del Sindicato Andaluz de Trabajadores que están haciendo huelga de hambre en solidaridad con Andrés Bódalo, han estado en la Plaza Lavapiés y hicimos ahí una parte del espectáculo. Habló Diego Cañamero, emocionando a toda la plaza, porque ahí sí que hay un político de verdad, es un tipo que es verdad de pies a la cabeza. Y un segundito más, ahora voy. Y en fin, es entre esas personas que llevan 11, hoy sería el día 12 en huelga de hambre, hay una persona, Feliciana, una mujer de 74 años. Son gente acostumbrada, curtida en la solidaridad y en el coraje, la verdad. Bueno, esa obra de teatro que se ha estrenado, que estáis en la Sala Mirador, ¿no? Hemos estado en la Sala Mirador, pero hemos hecho 3 días, que acabamos ayer, y lo volveremos a hacer en el Teatro del Barrio, pero aún no tenemos fecha concreta. Bien. El término o la expresión España ingobernable se refiere a esa España que no se deja gobernar mal, ni siquiera... que ni siquiera admite un supuesto buen gobierno cuando se trata de imponer. Se refiere a la tradición democrática española, expresada en ciclos de movilizaciones populares que reclaman participar en la decisión y gestión de su vida en comunidad. Y de eso va la cosa. Y aprovechaste este acto para reivindicar la libertad de Andrés Bódalo. Sí. Andrés Bódalo, titiriteros, allí hiciste una reflexión que ha tenido mucha repercusión en algunos medios de comunicación. Dijiste, si le interesan a Albert Rivera los presos políticos, no hace falta que cruce el océano. Sí, eso dije, sí, efectivamente. Creo que en España hay presos políticos y siempre es así. En momentos de confrontación política, en momentos de crisis del sistema de fin de ciclo, como ocurre ahora, pues digamos que siempre hay una punta de flecha en el movimiento social para la transformación, y hay una cabeza que hace avanzar, que en mi opinión está sobre todo en la calle, en la movilización popular, y hay fuerzas, digamos, que frenan y que retienen. Que en mi opinión sería la solución que propone Felipe González, que es la de lo que él llama reformismo, que en mi opinión son cambios para que nada cambie. Y bueno, lo que dije a Albert Rivera, sí, sinceramente, como
como conciudadano de Albert, me da verdadera vergüenza verle hacer campaña de esa manera en Venezuela. El otro día, volviendo a Felipe González, expresó, a veces Felipe González tiene la virtud de expresar bien la estrategia general del sistema. Dijo, la corrupción en España es un chiste comparada con la de Venezuela. Es otra declaración que me parece bastante tremenda, porque primero, ¿por qué tenemos que estar discutiendo en España todo el día de la corrupción en Venezuela? ¿Por qué? Y segundo, la corrupción en España no es un chiste, comparada con nada, es algo gravísimo. Y en fin, me parece, espero que la estrategia de hablar de Venezuela y no de España, no de lo que ocurre en España, no de la pobreza en España y de la necesidad de hacer cambios profundos, me parece una estrategia tan burda. Espero que no es como Esperanza Aguirre diciendo que vienen los soviets cuando llega Manuela Carmena, pues es lo mismo. Pero oye, bueno, estamos oyendo de fondo a tu hijo, no quiero tampoco estorbarte mucho más, porque a ver si vais a llegar tarde al colegio y además te está pidiendo jugar y hay cosas que son vitales. Pero antes de que te despidamos, recomiéndanos un libro. Bueno, este fin de semana acaba en el Teatro del Barrio la obra España no la va a conocer ni la madre que la parió, así que es última oportunidad de verla. Recomendaré un libro que me regalaron el otro día y que no he leído, porque Carlos Fernández Liria, el filósofo, vino a ver esto de España Ingobernable y me regaló su último libro que se llama En defensa del populismo, que puede ser una buena ocasión para enterarnos de una vez qué es el populismo. Lo conozco, muy interesante, muy buena recomendación. ¿Y cuáles son sus virtudes y sus limitaciones? Y voy a hacer otra recomendación desde mi punto de vista cultural, aunque no directamente, que es que quien necesite votar por correo, que no vaya a estar en el lugar donde está empadronado el 26 de junio, lo pida ya. Porque gracias al voto por correo no tenemos hoy un presidente de ultraderecha en Austria. Así que creo que la cosa es seria. Es que yo no voy a estar y por eso estoy acojonado. El 26 de junio tengo bolo en Fuerteventura y tengo que pedir el voto por correo. Hagámoslo ya, no dejemos pasar que eso vuela y nos quedamos sin votar. Absolutamente. Alberto San Juan, Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. A ti, y nos organizaremos. Venga, cuídate, un abrazo. Bueno, un abrazo grande, Fernando, chao. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y como cada semana repasamos de la mano de Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. La forma en la que la prensa internacional se ha referido a nuestro país y ha tenido mucha repercusión la carta de Mariano Rajoy dirigida a Juncker diciendo estar dispuesto a adoptar nuevas medidas si se requieren para cumplir con los objetivos de déficit. Sí, la verdad es que varios medios se han hecho eco de ella, sobre todo resaltando eso, que Mariano Rajoy se comprometía a algo al contrario a lo que estaba diciendo públicamente, ¿no? The Irish Times, por ejemplo, señalaba esto en un artículo de Guy Edgecombe, que Rajoy públicamente estaba diciendo y en su campaña estaba diciendo lo contrario. Sin embargo, la carta claramente indicaba que se comprometía a adoptar recortes adicionales y más medidas de austeridad si era necesario y si Bruselas lo estimaba conveniente. Había otro artículo bastante interesante al respecto de La Tribune, que es un diario económico francés, que decía esto, que la carta claramente era un estorbo y, digamos, incomodaba un poco a Mariano Rajoy, pero revelaba dos cosas. Uno de los asuntos era un problema de fondo, es decir, que estas cosas se adoptaran así, con cartas privadas y un poco secretas, y luego revelaba a un Mariano Rajoy bastante seguro, que era interesante, porque decía, se comprometía a asumir, dando por hecho que él iba a seguir teniendo responsabilidades de gobierno, e incluso se comprometía en nombre de sus socios. Entonces era bastante interesante este asunto. Y quien ha tenido mucho protagonismo también estos días ha sido Puigdemont en varios medios internacionales, ¿no? Sí, le han entrevistado en Le Figaro, le han entrevistado en Newsweek, y los medios resaltan sobre todo eso, que Carles Puigdemont insiste mucho en seguir trasladando su mensaje de que el proceso independentista
separatistas es inevitable, que Cataluña terminará siendo un Estado más pronto que tarde, y algunos, incluso Newsweek, por ejemplo, destacaba que con todo lo que está pasando en España, incluso Puigdemont se esforzaba en dar la idea de que Cataluña ya prácticamente era independiente. Y sí es verdad que sigue siendo un tema el de la independencia de Cataluña que interesa mucho, y Carles Puigdemont pues está también teniendo bastante protagonismo fuera. Y otra persona que ha tenido un gran protagonismo en estos días, o que ha tenido cierto protagonismo en la prensa internacional, ha sido Ada Colau. Sí, como se ha cumplido un año del triunfo de las alcaldías del cambio en España, pues varios medios extranjeros lo han recogido, y en concreto The Guardian ha publicado un largo artículo y un largo reportaje sobre Ada Colau. El reportaje además tenía un titular muy llamativo. Él planteaba algo así como: ¿es esta la alcaldesa más radical del mundo? Aunque luego en realidad no se centraban tanto en esa supuesta radicalidad, sino más bien en su simbolismo, la colocaban como el mascarón de proa de la nueva política, y lo que planteaban es hasta qué punto va a ser capaz de llevar adelante y de llevar a la práctica su agenda un poco de ideas radicales, ¿no? En realidad repasaban un poco las medidas que había tomado, señalaban un poco dónde podían ser los aspectos que podían definir su éxito o su fracaso en la gestión. Pero sí es verdad que le dedicaban un larguísimo artículo, y en general bastante elogioso, o por lo menos resaltando muchos más las luces que las posibles sombras en lo que ha sido hasta ahora su trayectoria. Y hay una noticia que también describe muy bien la fragilidad de la marca de un país o de la imagen de un país, y a veces por cosas absolutamente anecdóticas. Sucede con el caso de la tomatina, que ha sido colocada como ejemplo por una fotografía que circuló en Nigeria como ejemplo de despilfarro, ¿no? Sí, es curioso. En Nigeria están teniendo un grave problema de escasez de tomates. Habéis por lo visto una polilla que se ha cargado el 80% de los cultivos, y los tomates han pasado ahí de costar pues $1.50 el kilo a $40. Entonces la gente no puede comprarlos. Y en estos días ha habido muchos usuarios de Twitter y de las redes sociales que han recuperado fotos de la tomatina un poco como para recalcar su indignación. ¿Cómo es posible que aquí no podamos comprar tomates y en cambio en España los estén desperdiciando así, ¿no? Se recordaba que se utilizan en esta fiesta hasta 100 toneladas de tomate. Y lo llamativo es que la indignación y la campaña un poco de denuncia o de protesta contra España lo ha recogido el Washington Post, lo ha recogido la BBC, que incluso han hablado con el alcalde de Buñol un poco para recabar la versión de España. Pero es curioso como un asunto en teoría trivial, ¿no? Está traspasando las fronteras y está llegando a afectar a la marca España en un país como Nigeria. Y respecto a otras noticias no referidas a nuestro país, ¿cuáles han tenido peso en la prensa internacional? Pues esta semana los refugiados, primero con el tema de los traslados de Idomeni, que incluso fueron portada al New York Times con una foto bastante llamativa de un padre con 2 hijos desalojados, y luego a finales ya de semana con el naufragio de la barcaza esta que ha sido portada en casi todos los medios, ¿no? El naufragio de la barca que se ve, que ha sido captado en fotos, y que se ve perfectamente cómo se da la vuelta y cómo provocó la muerte de varios inmigrantes. Volvió a ser un tema, quizá por estas dos imágenes así muy simbólicas, en el que se ha vuelto a hablar de refugiados, del problema que supone, de la crisis y de cómo sigue sin resolverse en Europa. Demasiado poco se estaba hablando de este grandísimo problema humanitario en el corazón de Europa. Pues Pilar de la Peña, Pilar, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com
Entre las recomendaciones que nos hacéis llegar antes de que María nos cuente algunas de esas noticias sobre las que queréis que pongamos el foco y que nos habéis enviado utilizando ese hashtag La Cafetera España Desenfocada, almohadilla La Cafetera España Desenfocada, que además os pedimos que utilicéis el hashtag para poder comentar el programa y así podamos seguir la conversación de forma ordenada. Bueno, pues Víctor Gil Gazapo dice, antes de que abandones la cultura, que quiero hacer una recomendación cultural, una obra de teatro, ¿Cómo está Madrid?, acabado en Z, en el Teatro Zarzuela, dice, os va a gustar, es una crítica satírica, así un retrato un poco loco sobre, dice, esperpéntico, esencial, imprescindible, sobre la vida madrileña. ¿Cómo está Madrid?, acaba en Z. Pues mira, tomo nota, Víctor, y no sé aproximarme al tema porque no he tenido la oportunidad de ver. Es la primera noticia que tengo a través de tu mensaje, pero tomo nota de esta obra de teatro para echar un vistazo por si lo podemos tratar aquí. Y estáis enviando algunas noticias que María va recogiendo, va ordenando para darlas a conocer en el programa y para que tengan la importancia que merecen y que no pasen desapercibidas en la red y en la actualidad española, María. Sí, desde aquí con este hashtag de La Cafetera España Desenfocada, como hemos visto, queríamos hablar también de Venezuela, ¿no? Y sinceramente creo que era necesario que alguien desde el mundo académico, como es el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Iberoamericanos, nos explicara, lejos de ensoñaciones políticas, un poco qué ocurre en ese país. Pero como hemos dicho anteriormente, aquí hemos decidido hablar de temas de agenda, como es Venezuela, pero sin olvidar los temas de la cafetera, los temas en los que nos pedís que pongamos el foco, porque igual están un poco desenfocados, ¿no? Como es el caso de las marchas de la dignidad, que nos la habéis hecho llegar bastantes oyentes y además lleva oyéndose bastante por las redes hace días. Como es el caso de las marchas de la dignidad, como hemos dicho, que llevan organizándose desde hace días, vamos a estar ahí hasta que recuperemos nuestros derechos, dicen sus organizadores. Y es que más de 50 colectivos saldrán a la calle este sábado con el objetivo de frenar las políticas de recortes y de privación de libertades de la sociedad, denuncian. La calle Alcalá y las plazas de la Villa, Callao y Jacinto Benavente, en Madrid, serán el punto de partida. Y podréis seguirlo también con el hashtag almohadilla a la calle 28M. Por otro lado, y no menos importante, Seseña sigue despertándose entre humo. Celemín, oyente de este programa, nos dice: recordemos que los vecinos de Valdemoro y Seseña siguen intoxicándose. Y Caque Rodríguez, que es también oyente y es vecina de Valdemoro y además estuvo en este programa explicándonos la situación que están viviendo, contestaba asegurando que siguen igual. Dice: todo sigue igual. Ángel Trianero, por su parte, nos envía un tema de la agenda de la cafetera, de la agenda cultural también, y como informa 20 Minutos, arqueólogos griegos creen haber hallado la tumba de Aristóteles en unas excavaciones llevadas a cabo durante más de 2 décadas en la antigua ciudad de Estagira, que es el lugar de nacimiento del filósofo. El director de las excavaciones explicaba a medios locales que hay indicios muy fuertes que pueden rozar la certeza de que así sea, ¿no? Y para finalizar, Ángel Trianero también nos recuerda que hay gente salvando vidas. Nos remitía la noticia de Infolibre de que este jueves una fragata española rescató a 77 inmigrantes que viajaban a bordo de una embarcación que volcó este jueves cerca de las costas de Libia. Y recordamos también, desde aquí, desde la agenda de la cafetera, el artículo de Ibai Arvide en el diario.es, que seguramente lo hayáis visto. Y queríamos destacar también lo que nos recordaba una refugiada expulsada de Idomeni, que nos tiene que recordar que ellos, como nosotros, son personas. Mientras ella misma dijo: la vida que tenemos no se la merecen ni los animales. Could it be a man like me? Come and let you teach the soul of a man like me. How can I fall in love with a girl like you? From the moment that you smile, through your dreaming eyes, you're the what is the price for a man like me? Someone like you.
Dice Elena Noruega. ¿Y este silencio incómodo? Espero... ¿nos quitamos la ropa? Nada, todo es empezar, Elena. Es viernes, hoy merece... Uy, tenemos algunos asuntos pendientes muy interesantes aquí en el programa relacionados con temas de los que hablaremos la semana que viene, pero sospecho que van a suscitar un enorme debate en las redes sociales, así que ya tendremos oportunidad de hablarlo. Bueno, nos pedís que pongamos también el foco sobre las portadas de los digitales. En Público.es nos encontramos con Alberto Garzón, dice Público.es. El PSOE es responsable de la coalición con Podemos al irse a pactar con Ciudadanos. El líder de Izquierda Unida da por seguro el sorpaso a los socialistas y apunta al PP como enemigo. Claro, una cosa se explica cuando dice ¿se puede producir sorpaso al Partido Socialista? Una cosa que explica es esta campaña de los últimos días tan feroz, tan radical, tan dura, lo hemos visto en las portadas de los periódicos nacionales, contra Podemos, ¿no? Ayer preguntaron a Pablo Iglesias, porque como decía María, se ha cumplido este primer año de los gobiernos del cambio, y le preguntaron a Pablo Iglesias sobre esto en un encuentro que tuvo. Y claro, es que esto ayuda a entender algo. Como saben ustedes, nosotros ya gobernamos en las principales ciudades del país y creo que puedo decir objetivamente que los resultados han sido reconocidos por nuestros adversarios, incluso por nuestros adversarios, como satisfactorios. Allí donde tuvimos que asumir el gobierno en ayuntamientos con deuda, hemos reducido la deuda y hemos aumentado el gasto público. Y en el caso concreto de Barcelona y Madrid, que son dos ejemplos para nosotros, hemos conseguido que estas ciudades mejoren en el ranking de ciudades atractivas para la inversión. Con mayor oferta inmobiliaria para que las comprar. Dice Público.es, Iglesias se presenta ante la élite empresarial como la nueva socialdemocracia. El secretario general de Podemos tiende la mano a los desencantados del PSOE, que aplicó políticas en las que no creía y apuesta por una potente banca pública y garantiza inversiones allí donde gobierne el Partido Morado, dijo ayer en el Círculo de Economía, y han recogido hoy los diarios. Lamarea.com, solo 3 mujeres presiden una de las 35 empresas del IBEX. La presencia de mujeres en órganos de administración supone el 19,83%. La Comisión Europea recomienda que en 4 años ese porcentaje aumente al 40%. De hecho, en la ley de igualdad tengo que ver, porque creo que tenía incluso hasta una fecha y se debe estar incumpliendo. No sé qué consecuencias tiene, porque depende del desarrollo de la ley, pero recuerdo cuando se elaboró la ley que no había oportunidad, que no había posibilidad de realizar ese cambio en tan corto espacio de tiempo y obligaba a las empresas a tomar verdaderas medidas inmediatas de acción, y no lo están haciendo, a la vista está, ¿no? Solo 3 mujeres presiden una de las 35 empresas de el IBEX, dice lamarea.com. En el diario.es, Unidos Podemos y las confluencias superan al PSOE en votos, no en escaños. También Venezuela en la campaña, PP y Ciudadanos pelean por ver quién rentabiliza más la situación de Venezuela. Y también Maduro, que cargó contra Rajoy por orquestar una campaña mediática contra Venezuela. Como veis, es imposible, es ineludible el tema, incluso en las portadas de los digitales, porque tiene una enorme presencia. Infolibre, una trabajadora desvela que el Ministerio de Agricultura acordó pagar 40 millones a FCC por obras valoradas en 3,5 millones.
just wanna be. Hola, cafetera, buenos días. Mira, estaba pensando que teníais que también hablar un poquito de lo que está pasando en Francia, porque ayer curiosamente me enteré por la sección de deportes de un noticiario de la radio que recomendaban a los aficionados de Real Madrid y Atlético de Madrid que tuvieran cuidado porque en Francia no se podía echar gasolina. Así que así está en los medios españoles, que te tienes que enterar por la sección de deportes de lo que ocurre en el país que tenemos al lado. Venga, un saludo. Tienes toda la razón. Además, fíjate que lo hemos estado hablando antes de comenzar el programa, pero después se nos van agolpando los temas y se nos pasa. Perdona, María. No, pero el problema es ese, ¿no? Que sí que hemos dicho que queríamos hablar un poco del tema, dedicarle tiempo, porque además la verdad es que hay muchos temas en la agenda que se escapan, porque al final digamos que también el humo nos invade también a nosotros porque es algo inevitable. Pero sí que es verdad que hemos intentado buscar bastante sobre Francia y, por ejemplo, en medios españoles no está mucho en las portadas y debería estarlo, porque sí que es verdad que algo está pasando en Francia y es que están paralizando el país. Las noticias son de una importancia formidable. Tenemos paros generalizados. Sabéis que están protestando contra esa reforma laboral y paros generalizados por todo París. La semilla, además, la Nuit de Vote, la semilla de un movimiento similar a los indignados, y se están dando paros en todas las industrias, desabastecimiento, en gasolineras, en todas las industrias. Hemos visto también paros en energía nuclear, en las nucleares. En fin, es de una importancia absolutamente fascinante. Por cierto, muy recomendable un artículo que hay en el periódico El País con una entrevista a la persona que es un español, que tiene raíces españolas, que dirige la CGT, digamos que es la cabeza visible de los sindicatos allí en este momento, y al que se ponen todos, sobre el que se están fijando todos los focos, como la persona que está movilizando a los franceses desde la vida sindical, ¿no? Y es un español que tiene raíces allí. Pero bueno, sí, en efecto, es muy importante estos paros que se están viviendo por todo Francia. Trataremos de observarlo de alguna manera. Nos vamos a poner en contacto con Marea Granate, que además tenemos que hablar la próxima semana con ellos porque cumplen un aniversario, y hablaremos despacito con ellos, y aprovechamos también, dado que están también parte de ellos en París, para ver qué es lo que está ocurriendo por allí. Bueno, nos vamos a marchar. María, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Se nos quedan algunas cosas en el tintero, la verdad, pero en fin. A mí personalmente me ha gustado el programa porque además lo queríamos, llevábamos tiempo pensándolo. Era muy difícil también intentar buscar lo más objetivo posible ese tema de que es Venezuela. Y creo que en algo nos hemos acercado y me ha parecido muy interesante ver un poco los antecedentes, qué es lo que está pasando en ese país. Y si hay que hablar de Venezuela, pues se habla de Venezuela, ¿no? Estaba yo un poco preocupado porque no sabía muy bien cómo lo ibais a recibir, y he visto que en Twitter, en Spreaker, en el chat estáis haciendo comentarios muy amables, porque he pensado, digo, hay algo también de saturación sobre el tema. Estamos absolutamente empachados, no solamente vosotros, también nosotros estamos absolutamente empachados, pero yo creo que es muy importante también que cuando nos acerquemos a los temas lo hagamos de una forma basada en los datos, no en estas opiniones y en esta arma arrojadiza que se está utilizando sistemáticamente sobre cualquier tema en nuestro país. Pero decía, digo, ya verás como, en fin, va a empezar la gente a decir, hombre, tal, ya estamos otra vez con Venezuela, pero parece que nadie se está aproximando al tema desde esta visión, y parece interesante conocer qué es lo que de verdad ocurre allí, porque además es posible que haya un estallido y por lo menos que tengamos la información y los datos. Bueno, muchas gracias a todos por la compañía y también por la comprensión. Un abrazo. Nos vemos el lunes. Cuidaos, pasadlo bien, portaos muy mal. Adiós.